Amén. Ya. Bueno, ayer estábamos hablando por medio de Mauro sobre la palabra de Dios. Luego hoy día en la mañana vimos con Andrea un poco del tema devocional. Y ahora nos vamos a abocar a la oración. Quiero que tengas esto en mente, que la oración es de suma importancia. Es de vital importancia entender para qué sirve y por qué Dios nos ha dado este mandamiento de tener que orar. Y al hacernos esto, o al cuestionarnos esto, nos hacemos la pregunta, pero ¿por qué debemos orar? Son muchas las razones, y aunque es un tema simple, a la vez es un tema profundo. Dice Leonard Ravenhill, que es un pastor de mucho fuego, de mucha oración, dice: la oración es profundamente simple y simplemente profunda. La oración es la más sencilla forma de hablar, simplemente infantil, sin embargo es tan sublime que sobrepasa y agota todo vocabulario humano. La verdad es que estas palabras se reflejaron mucho intentando hacer este tema, porque a la vez de ser un tema tan simple o algo tan elemental dentro de nuestra vida cristiana, a la vez tratando de recopilar información o tratar de que Dios me hablara, me pasa esto como lo que dice Leonard Ravenhill, que agota y sobrepasa todo vocabulario humano. Es tan sublime este tema de la oración que realmente no hay palabras que puedan hacer que describirla de una forma completa. Y para responder la pregunta que había hecho recientemente de por qué debemos orar, primero debemos entender que es un mandamiento divino. Segundo, que es un alimento y deleite de nuestras vidas y almas necesitadas. Y por último, porque tenemos enemigos que combaten contra nuestra alma, ya sea la carne, el mundo o en sí mismo Satanás. Para responder la primera pregunta podemos hablar de 1 Tesalonicenses 5 del 16 al 18. Dice: estad siempre gozosos, oren cuando puedan. No, dice: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí tenemos un pasaje donde Dios nos está hablando directamente y no nos está dando otra opción, en la cual dejemos la oración como como el plan B o como algo que sea innecesario para nuestras vidas. Dice que orad sin cesar, sin cesar. Dad gracias en todo. ¿Y por qué Dios nos da este mandamiento? No es el mandamiento de un Dios ególatra o megalómano que está pidiendo a sus hijos que constantemente le estén reconociendo los favores que les da, la misericordia que ha tenido con ellos, y como que si necesitara de un tipo de reconocimiento para poder sentirse mejor a sí mismo o sentirse de una manera en que se está siendo respetado como Dios. ¿Cuál es la razón por la que Dios nos llama a la oración? Dios nos llama a la oración porque Dios es glorificado en eso, porque obviamente la oración es reconocer nuestra debilidad y nuestra dependencia completa de Dios. Pero a la vez también es el alimento y el deleite de nuestras almas. No podemos tomar esto como algo separado, como, bueno, voy a glorificar a Dios y aprovechando eso me voy a tratar de deleitar en Dios orando. No. Todo esto es una sola intención. El glorificar a Dios y el deleitarse en Él es una misma cosa. Como dice John Piper, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Y esta es la razón de por qué Dios nos ha dado la oración. Obviamente Dios tiene sus ángeles, Dios tiene todo el poder para crear
criaturas en un estado en que no lo traicionen, whatever, lo que sea, y no necesitaría de una dependencia de criaturas inferiores o que le estén reconociendo. Pero sí el corazón de Dios lo vemos que su gloria es desbordarse, que es no haya significado en sí mismo. Por eso mismo se entiende la Trinidad, que no es algo de tres personas que son aisladas entre sí, sino que tienen una unión tan grande que pasan a ser uno solo. O hay tanta unidad en ellos que forman un todo. Bueno, y respondiendo por qué debemos orar, el tercer punto, como dice 1 de Pedro 5:6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto es de suma importancia también. No debemos desconsiderar esto. Estamos en un mundo donde no solamente está caído, sino que también estamos en un mundo donde hay mucha influencia espiritual, o como dice Efesios 6, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que contra potestades, contra principados que están en los aires, es decir, contra mismos demonios que hacen que nos inducen a hacer cosas que también están en nuestro corazón, que sería nuestras concupiscencias. No es que el diablo sea culpable de los pecados que cometemos, sino que nosotros prestamos oído o damos lugar al diablo para que él consuma, por así decirlo, lo que ya estaba desde antes en nuestro corazón. Y entendiendo esto es la base para poder seguir avanzando y seguir entendiendo la importancia de la oración. Pero, ¿qué pasa si no quiero orar? ¿Qué pasa cuando en nuestras vidas nos despertamos en la mañana y nuestra prioridad no es Dios ni tener un momento con Él? ¿Qué está pasando en ese momento? Bueno, la respuesta es un poco fuerte, porque si ya durante tu vida cristiana la oración no pasa a ser algo importante o en lo cual te deleitas constantemente, posiblemente tú estés muerto espiritualmente. Porque no puede ser que un espíritu que esté vivo, que esté siendo alimentado por el Espíritu Santo, no llegue hasta un punto donde tenga que clamar por la vida de Dios, como dice el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Debemos entender que tener una sed por la oración es evidencia de una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si no hay una obra constante del Espíritu Santo en nuestras vidas, ténganlo por seguro de que el síntoma es claramente de que hay muerte espiritual detrás de todo eso. Pero aparte de los que están muertos espiritualmente, ¿quiénes son aquellas personas que no tienen hambre o sed de orar? Se podría catalogar a estas personas que están constantemente siendo alimentados y edificados en Dios, siendo nutridos por este bello regalo que Dios nos ha dado, de estar constantemente, una y otra vez, poniendo las cosas delante de Dios, y como dice de los tesalonicenses, orad sin cesar. El tema que con esto aquí el problema no queda hasta ahí. Ya, tal vez tenemos personas que no les gusta orar, que no lo están haciendo, y tenemos otras que sí lo están haciendo. Pero de estas personas que sí lo están haciendo nace otro problema,
que incluso puede ser hasta peor, porque pueden estarse engañándose a sí mismos. Y este tipo de personas son aquellos que no lo están haciendo sinceramente. ¿Qué personas caben dentro de este grupo? Es como lo que dice Jesucristo a sus apóstoles delante de los fariseos. Dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. La Biblia es demasiado clara y no se anda con rodeos. Nos dice, bueno, no importa, tuviste buenas intenciones. Es fuerte escuchar esto porque realmente uno puede decir, pero ¿cómo no va a escuchar las oraciones de aquellas personas si están por lo menos intentando o haciendo el acto, el gesto de orar a este Dios que está demandando como un mandato orar constantemente? Pero Dios va más allá del acto o de lo que superficialmente nosotros vemos, lo que nuestros ojos pueden ver, sino que Él va al corazón y da a entender de que junto con el acto de orar está la motivación por la cual estás haciendo eso. ¿Qué hay detrás de todos estos actos? Si te estás tratando de justificar a ti mismo, si te estás tratando de ser visto por otras personas como más justas, como lo estaban haciendo los fariseos, o si realmente estás humillando tu corazón y poniendo tu dependencia en manos de Dios. Es importante entender esto, saber que hacemos las cosas con el motivo correcto y obedeciendo correctamente como Dios lo describe. Bueno, y siguiendo con esto podemos decir, como la oración es una necesidad y esa necesidad se va supliendo a la medida en que voy orando, va a llegar un momento en que como cristianos no vamos a necesitar tanto porque estamos tan llenos de Dios que no necesitamos depender de ella, o aprendimos de la oración a ser autosuficientes y dejar de lado la oración. Eso es una mentira garrafal y no es digna de ser considerada en ningún momento. Cada vez que nosotros oramos, nuestro corazón se ensancha, por así decirlo. Cada vez que vamos contemplando a Dios, no es una necesidad menos, sino que es un reconocimiento mayor de quién es Él y de quiénes somos nosotros. El proceso de santificación incluye el estar constantemente viendo que delante de un Dios santo y justo yo no tengo oportunidad de acercarme y no tengo ninguna oportunidad para, de mi propio corazón o de mis propias obras, presentar algo que sea digno y de algo que sea aceptable delante de Él. Entonces, ¿qué podemos ver hasta ahora? Pone el caso de que ya estás orando, lo estás haciendo con las buenas motivaciones, entre comillas, y estás constantemente haciendo más oración en tu vida, reconociendo, dependiendo más. ¿Qué pasó con eso? ¿Es suficiente? ¿Es solamente mirar la oración por el lado de vista humanista, donde eres tú el que está haciendo todas las cosas para orar o para acercarte a Dios? Creo que antes de entrar en esto podamos entender la definición según el Catecismo Menor de Westminster de qué es la oración. Dice, la oración es la presentación de nuestros deseos ante Dios por aquellas cosas que están de acuerdo con su voluntad en el nombre de Cristo, incluyendo la confesión de nuestros pecados y un grato reconocimiento de su misericordia. ¿Qué vemos acá? Vemos presentación de nuestros deseos, confesión de nuestros pecados y reconocimiento de su misericordia. O por así decirlo, nuestra gratitud hacia Dios, de todo lo bueno que Él ha sido con nosotros.
Me gusta mucho esta definición de John Bunyan que dice, orar es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón o alma delante de Dios, por medio de Cristo en el poder y ayuda del Espíritu Santo, buscando las cosas que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra, para bien de la Iglesia, con fiel sumisión a su voluntad. Y aquí tenemos una definición donde vemos a las tres personas del Espíritu, las tres personas de la Trinidad, obrando juntamente para llevarnos a una mejor oración y una mejor cercanía con Dios. Dice Job 24 del 12 al 13, desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. Y Lamentaciones 3:8 dice, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. ¿Entiende más o menos lo que está diciendo acá? Dice que, por ejemplo, los heridos de guerra, aquellos que están como en su último momento en que se están jugando la vida o la muerte, pueden estar clamando, moribundos, en un estado de total desesperación. Pero como decía recientemente, eso no es suficiente para provocar a Dios a que conteste tus oraciones o sea benevolente contigo. Es decir, no es nuestro reconocimiento de incapacidad lo que hace que Dios se mueva para actuar en favor tuyo. No es nuestra completa necesidad de Dios lo que hace que Dios se mueva porque sintió lástima o compasión por ti. Eso no es suficiente porque Dios no se lleva, no se deja dominar por sensaciones o emociones. Dios se deja llevar por su sabiduría en aquellas cosas en las cuales Él es más glorificado. Y quiero decirte esto, Dios no escuchará las súplicas de aquellos que están habituados al mal, de aquellos que no tienen temor de Él y de aquellos que solo buscan sus propios intereses. ¿Cuál es la respuesta entonces a esto? ¿Debemos vivir correctamente, ser buenos, comportarnos de la mejor manera? ¿Es esa la respuesta? ¿Sí? ¿Por qué no? Pero si aquí dice que aquellos que estén habituados al mal o no tengan temor de Él o que busquen sus propios intereses, si yo cumplo con todas esas cosas, ¿Dios me escucha? Bueno, en el contexto en el que estamos nosotros, eso no es así. Aún con nuestras, como les decía recientemente, aún con nuestras mejores intenciones, aún cuando tengamos oraciones que van de menor a más o de constante crecimiento, no hace que Dios tenga misericordia por ti. Y pongamos el siguiente caso, incluso tú puedes de un momento a otro, no sé, milagrosamente cambiar tu corazón, despertar de un día a otro y no tener más pecado con el cual seas atraído o no, ya no estés siendo torturado por el pecado o solamente glorificas a Dios y haces todas las cosas correctamente. Si tú de un día a otro despertaras en esa condición donde tú haces todo lo correcto, donde haces al pie de la letra todas las cosas, eso tampoco es suficiente. Porque Dios, aparte de ver el estado en el que estás, Dios no puede aceptar oraciones de aquellos que tienen un historial en el cual no ha sido Dios glorificado. Cuando alguien peca, está condenado a estar separado de Dios. Dice que la paga del pecado es muerte, y aquella alma que pecare, esa morirá. Morir en el sentido de estar separados completamente de Dios. Y ahora quiero entrar en esto profundamente. Hice todo esto porque quiero hacerles entender de que finalmente no somos nosotros el mayor motivo de Dios
para que nuestras oraciones sean respondidas. Quiero que veas esto, que no es porque lo hagamos de la manera correcta, no es porque haya en nosotros motivaciones correctas, no es porque haya un progreso en nosotros de menor a más en nuestras oraciones, y no es porque de un día a otro lo hagamos completamente perfecto. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de la oración donde Dios nos llama a hacerlo y en algo que nosotros no somos dignos ni tenemos la suficiente capacidad como para orar correctamente? Quiero mostrarte ahora lo que realmente es la oración. La oración se sustenta en quién es Dios. El corazón de Dios muestra que nosotros, siendo como somos, podemos acercarnos no por nuestras propias fuerzas, sino por las fuerzas de Él. La oración, aquí escribí unas pocas palabras, dicen: la oración descansa en el Dios de la Biblia, totalmente santo y justo, pero también misericordioso, completamente inalcanzable, pero cercano a nosotros, totalmente libre e independiente a tal punto de no tener ninguna obligación o responsabilidad de considerarnos por ser criaturas pecadoras, pero a la vez inmutable en su pacto y fiel a sus promesas. Es decir, en el único Dios glorioso. ¿Qué podemos deducir de esto? Que no podemos orar correctamente sin conocerlo. La mayor razón de que nuestras oraciones sean respondidas es porque Él juró por sí mismo de que así sería. Porque Él se prometió a sí mismo, por amor a sí mismo, que iba a responder las oraciones de aquellos que se acercaban por medio de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, orando por medio de la sangre de Cristo para tener cercanía y tener un lugar a la diestra de Dios Padre, sentado en los lugares celestiales, junto con Cristo. Puedes ver esto, puedes ver lo importante de no caer en un tema humanista o un tema de un Dios que es conmovido por unas cuantas súplicas o por así decirlo, por un mercantileo de yo te pido ciertas cosas, hago esto y tú respóndeme con ciertas bendiciones y así llevamos la fiesta en paz y seguimos siendo tu Dios y yo la criatura que creaste. No, realmente vemos a un Dios santo, justo, como decía recientemente, completamente inalcanzable. Completamente inalcanzable, pero cercano a nosotros. La respuesta también ante esta grave situación de que no podemos acercarnos por nuestra propia cuenta ante Dios es que cuando entendemos eso de quién es Dios, podemos reconocer también quiénes somos nosotros. Cuando reconocemos quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué hay en medio para que nosotros podamos acercarnos a Él, se forma esto, la relación íntima con Dios, en la cual nosotros podemos buscar continuamente de Dios y en el cual no vamos a ser desechados. Cuando entendemos esto, de que al entender quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué hay en medio para que haya una relación, podemos ver la disposición continua de Dios hacia nosotros, que es una confianza en que no por nuestras obras, no por nuestras justicias, Dios atiende al necesitado y atiende nuestras vidas por amor a su nombre, y en la cual Dios cumple en nosotros el propósito que había planeado desde toda la eternidad en nuestras vidas, y nos va transformando constantemente más y más a la imagen de Dios. Como dice Juan 5, 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué hace el Espíritu Santo?
Romanos 8, 26, 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es importante entender realmente, como dice Romanos 8, 26 al 27, que el Espíritu Santo constantemente nos está intercediendo por nosotros de una manera en que las oraciones débiles de nosotros, las oraciones que nosotros ni siquiera entendemos, puedan ser conectadas con el sacrificio de Cristo y así puedan llegar ante el Padre y estas puedan ser respondidas. En Hebreos 7, 22 al 27 nos habla de lo que hace Cristo. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Toda la obra de Dios, incluyendo al Espíritu, al Hijo y al Padre, demuestran que no somos nosotros en la oración el protagonista. Vemos que si Dios nos dejara nuestra propia libertad o si dejara, si viéramos a un Dios, a un Padre que nos está diciendo, ven, pero no se asegura realmente de atraernos hacia Él, tendríamos que entender que realmente no tendría ninguna eficacia la oración. La oración es eficaz no por nosotros, sino que la oración es eficaz porque realmente está el Espíritu Santo intercediendo en nuestras vidas, llevando esta oración, estas súplicas de nosotros ante Cristo. Cristo, por medio de su sangre, hace que la oración de nosotros sea vista delante de Dios como justa, como irreprensible y como algo agradable delante de los ojos. No es algo solamente aceptable, sino que es algo agradable. Dios se deleita en ello. ¿Cómo puede ser esto? Que criaturas que ni siquiera sabemos orar como conviene, que ni siquiera sabemos entender realmente las cosas, Dios se esté agradando de aquellas oraciones que Él mismo provocó en nosotros. Esto es hermoso. Realmente esto hace que nosotros haya un deseo de orar. No es el deseo primordial. Por medio de la oración son respondidas mis súplicas o mis peticiones, sino que realmente cuando vemos a Dios obrando en nuestra debilidad, Él muestra su poder. Vemos a este Dios que no hace que nuestras oraciones lo cambien a Él o cambien sus propósitos, cambien sus planes, sino que realmente vemos que por medio de la oración nuestras vidas son transformadas. Vemos que a medida que nosotros pasamos tiempo con Él, empezamos a contemplarlo, no tan solamente en la oración, sino que también en su palabra, en la meditación, en como lo que decía Andrea, en medio de los devocionales, vemos que nuestras vidas van siendo transformadas porque estamos constantemente acercándonos a Dios. Y cada vez que tú deseas a alguien o te enfocas en algo, eso va creciendo. Y cuando eso va creciendo, no produce en ti un debo hacerlo, sino que realmente la oración, en vez de ser un debo hacerlo, pasa a ser un deseo hacerlo. Obviamente recién al principio le estaba leyendo lo que decía David de que como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y yo te quiero decir algo, yo no me siento identificado con este pasaje porque realmente no podría decir a llegar hasta tal punto de como estoy constantemente deseando a Dios, porque realmente si soy sincero conmigo mismo, yo no estoy siendo así, no estoy siendo como lo expresa David, diciendo
Quiero estar contigo todo el día. Quiero estar noche, tarde y mañana contigo. Realmente este pasaje no es aplicable a nosotros. Obviamente en cada vez que vamos conociendo a Dios se va pasando a ser realidad poco a poco, pero en quien se completa este pasaje realmente es solamente en Cristo. Cristo es realmente el que deseaba a Dios, el que mientras estaba muriendo no le dolían los latigazos, no le dolían tanto los clavos, la corona de espinos, sino que lo que más le dolía a él era que estaba siendo separado de Dios, separado por el pecado que nosotros debíamos cargar, pero él llevó sobre sus hombros. Eso fue lo que atravesó su costado, eso fue lo que llegó hasta lo más íntimo de su corazón, donde realmente sudó hasta la última gota de sudor, donde derramó su última sangre, sufriendo ese castigo de estar completamente separado de Dios. Y esto es un llamado a contemplar. No somos nosotros los protagonistas de la oración. No somos nosotros aquel siervo que brama. Obviamente recientemente les decía que sí, esto va siendo aplicable a nuestra vida constantemente, pero el que se fundamenta todo esto no somos nosotros. No podemos llegar delante de Dios diciendo, creo que estoy siendo como un siervo que brama cuando tiene sed, que está desesperado por beber de las aguas que están corriendo, sino que realmente humillarnos y estar delante de Dios cara a cara, reconociendo que grandes son nuestras falencias, grande es nuestra debilidad. Es tan grande nuestra debilidad que ni siquiera nosotros podemos producir una buena oración como para que Dios la coja, la toma, la examine y diga sí, es algo que voy a cumplir en tu vida por lo que me estás pidiendo y por todo lo que he visto en ti. ¿Sabes? Si pudiéramos ver la grandeza de la santidad de Dios, si pudiéramos ver con sus ojos cómo Él ve el pecado, realmente ni siquiera con las mejores intenciones, ni siquiera con la mejor motivación, ni siquiera con las mejores pautas para orar, ni siquiera con la mejor, pasando 3, 5 horas orando. Si pudiéramos ver eso, si pudiéramos ver con los ojos de Dios cómo estamos tan separados de Él, realmente no tendríamos más que clamar por la sangre de Cristo. Esta es la conexión que se forma entre nosotros y Dios. Cuando nosotros podemos realmente ver nuestro pecado, podemos realmente clamar y pedir y decir que no se haga conforme a nuestras obras, que no se haga conforme, que no me mires a mí, no me mires por favor, Señor, no mires lo que he hecho, no mires ni siquiera las buenas obras o la justicia mía, sino que por favor pon tus ojos en tu Hijo y clama por mí, Cristo. Porque si el clamor de Cristo estuviera independiente a nosotros, o sea, si nuestro clamor estuviera independiente de la súplica y de la constante intercesión de Cristo por nosotros, nuestras oraciones caerían al piso y atraeríamos más juicio hacia nuestras vidas por estar intentando sacar provecho de un Dios santo con criaturas que no lo son y que están constantemente apartándose, no deseando a Dios, lejos de sus propósitos, lejos de su voluntad. Y esto es lo que quiero que entiendan. No estás solo orando. No es un Dios lejano que te dice, haz la oración constantemente en la mañana o antes de acostarte, sino que realmente Dios está actuando de una manera dinámica cada vez que tú doblas tus rodillas. No estás orando al viento, no estás caminando solo, sino que realmente toda la Trinidad está involucrada
para que tengas el mejor provecho acercándote a Dios y recibiendo de lo que su mano nos da. Para terminar, quiero que veamos el Padre Nuestro. No hay mejor ejemplo o mejor desarrollo de qué es lo que es la oración que no sea leyendo el Padre Nuestro. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Esto estuvimos viendo hace pocas horas sobre el tema de los devocionales y cómo debemos orar. Es interesante que la oración parte asumiendo que Dios es tu Padre. La oración parte asumiendo con una frase radical: Padre nuestro. Esto involucra a todos tus hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál es nuestra prioridad en esto? No es primero, por así decirlo, presentar lo que a nosotros nos hace falta, o presentar aquellas cosas que nos aquejan, sino que realmente la oración es tan teocéntrica que hace que nuestras necesidades pasen a segundo plano y que realmente la necesidad mayor o la más prioritaria o la que hace que todas las demás cosas dejen de ser una necesidad al final y al cabo es que realmente la voluntad de Dios sea hecha, que realmente su nombre sea santificado en medio de nosotros y que realmente su reino se establezca en esta tierra y se haga su voluntad por siempre y siempre. Luego de eso, entendiendo esto, vendrá todas las cosas por añadidura. Amén. Quiero que en este tiempo, ya que estamos hablando de la oración, cantemos. En este momento que estamos hablando de la oración, podamos juntarnos entre 3 o 4 personas y oremos unos por otros.